Buenas noches, estamos jueves de estudio bíblico. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar para poder comenzar, porque si no comenzamos, no terminamos. Entonces, vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por todo lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias por la medida de fe que nos has dado a cada uno, Señor. Estamos expectantes de recibir la semilla incorruptible de tu palabra. Te doy gracias por la unción para poder enseñar tu palabra en esta noche con profundidad, pero con sencillez, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, hoy día vamos a comenzar un tema nuevo titulado ¿Cómo aumentar tu fe? O ¿Cómo aumentar mi fe? Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. ¿Cómo aumento mi fe? O ¿cómo aumentamos nuestra fe? Para ello vamos al libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo del 8 al 17. Voy a leer Romanos capítulo 10, del 8 al 17, para aprender acerca del proceso de la fe. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 17, y leo. Si usted no puede leer, puede abrir su Biblia en Romanos capítulo 10, y si no lo tiene en aplicativo en su celular, puede leerlo. Romanos 10 del 8 al 17, y leo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? La palabra tiene que ser predicada, y la fe es, o la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tengamos claro eso. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver cómo aumentar nuestra fe. Y ya que toqué el libro de Romanos, vamos a hablar acerca de fe para salvación primeramente. En Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 17, que ya lo he leído, vemos el proceso de la fe para recibir la salvación. Este proceso para recibir salvación es el mismo proceso que podemos usar para recibir cualquier cosa que necesitemos de parte de nuestro Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Don es regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nos está diciendo que la salvación es por medio de la fe. Entonces,
de este pasaje vemos que la fe es necesaria para la salvación. La salvación no viene por nuestras obras, por nuestras acciones. La salvación viene por la fe. Por eso debemos de entender de dónde viene y cómo viene la fe. En Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 17, que lo hemos leído para comenzar este tema de esta noche, podemos ver que hay tres elementos de la fe. Vamos a ver tres elementos de la fe. ¿Cuáles son? Número uno, el que da el mensaje. Número dos, el mensaje en sí mismo. Y número tres, el oyente, la persona que está oyendo. Entonces, aquí hay tres elementos. La persona que da el mensaje que da y la persona que está escuchando. Vamos a ver este proceso en el libro de Hechos. En el libro de Hechos podemos ver la conversión o la salvación que recibe Cornelio. En Hechos, capítulo 10, del 1 al 6, y voy a leer, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, o sea, era un militar, de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mira, veamos las características de este hombre. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era una persona generosa, dadivosa, y era un hombre de oración. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa o vive o está en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En este pasaje vemos dos cosas. Y lo primero que vemos es que por más justos que nosotros seamos, por más bonitos que nosotros seamos, o por más bien que nos portemos, eso no es suficiente para recibir la salvación. No importa cuán bueno seas, nuestras obras no son suficientes para recibir la salvación de parte de Dios. Y en el verso 22 vemos el testimonio que dieron de Cornelio. Hechos 10:22 le dijeron, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. En lo anterior podemos ver ya que las características de este hombre: piadoso, temeroso de Dios, generoso y un hombre que oraba a Dios. ¿Ya? Esas son las características. Era justo, temeroso de Dios, de buen testimonio. Ahora, eso no es y no era suficiente. ¿Ya? No es suficiente ser bueno a los ojos de los demás. Siempre necesitamos oír las palabras de salvación. Entonces, lo primero es que tenemos que entender es que por más buenitos, por más justos que seamos, no calificamos para recibir la salvación. Lo segundo es que vemos que los ángeles, porque un ángel se le presenta a Cornelio,
Y lo segundo que vemos es que los ángeles no pueden predicar el evangelio, porque esa tarea Dios nos la ha encomendado a nosotros. Esa tarea es para nosotros, no es para los ángeles. Es por eso que Jesús nos dio a nosotros la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Marcos 16, versículos 15 y 16. Y leemos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay algo muy importante, ¿ya? Hay que aclarar. Si tú crees en Jesús, eres salvo, ¿ya? El bautizo es la consecuencia, la obediencia por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Pero el bautizo no te salva. El que te salva es Jesús, ¿ya? Ahora, en Hechos, capítulo 11, versículos del 11 al 17, Pedro relata en el concilio de Jerusalén lo que había sucedido. ¿Qué sucedió? Hechos 11, del 11 al 17. Y he aquí, recuerden que un ángel se le presentó a Cornelio, que era una buena persona. El ángel dijo, anda, envía a tal sitio, hay un tal Simón llamado Pedro, haz que él venga porque él te hablará palabras. Vamos a leerlo. He aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él, Simón Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Se refiere a Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ahora, veamos algo muy importante. Cornelio tenía características muy buenas, era una buena persona, generosa, temerosa y todo, pero Cornelio, aun siendo bueno, con todo lo bueno que era, no calificaba para ir al cielo. Cornelio tenía que oír la palabra para poder ser salvo. Para recibir la salvación tenemos que oír la palabra y la palabra es Jesús. Y al oír estas palabras es que recibió la vida eterna. ¿Quién fue? Pedro fue a predicarle, versículo 14. Dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, en estos pasajes vemos los 3 elementos de la salvación. ¿Cuáles son? Número 1, el que da el mensaje fue Pedro. ¿Cuál fue el mensaje? Predicó el evangelio. ¿Y quién fue el que oyó? Cornelio y toda su casa. ¿Qué predicó Pedro? El evangelio. Vemos que la fe para salvación vino por oír la predicación de la palabra. ¿Qué palabra? Específicamente el evangelio de salvación, ya en el área de la salvación. Obviamente, ¿de quién predicó Pedro? Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree en el Hijo, pues ya ha sido condenado porque ha rechazado la vida. Ahora hay 2 palabritas que tenemos que aprender. Logos y rema. Voy a hablar de logos y rema. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es interesante ver aquí que la palabra griega que se usa para palabra, hay dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento para definir la palabra palabra. ¿Cuáles son? Logos y rema. ¿Qué es logos? El logos nos habla de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos habla de toda la Biblia en conjunto, toda junta en un paquete. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra Biblia o biblio significa libros, libros, ¿ya? Y la palabra rema, aquí se refiere, nos habla de una materia específica, de un tema de la palabra de Dios. Estoy hablando acerca de fe para salvación y el mismo proceso para recibir la salvación, tú lo aplicas para recibir sanidad, prosperidad, liberación. Lo que tú necesites es el mismo proceso que tú tienes que aplicar en tu vida para algo específico que tú necesitas. Entonces, la fe, la base de la fe es la palabra de Dios. La base de la fe es la palabra de Dios. La fe no es un sentimiento. Ya hay que tener cuidado con esto porque tengo fe, me siento fuerte. Y cuando las cosas están mal, ¡ay, se me fue la fe! No, la fe está ahí. Romanos 12:3. Te ha sido impartida la medida de fe. Una medida, Dios te dio una medida de fe y está ahí. Sientas o no sientas, tú tienes la medida de fe. Pero en este momento estoy hablando de lo que significa rema. Repito, la base de la fe es la palabra de Dios. La fe comienza donde y cuando la palabra de Dios es conocida. Si una persona no conoce la palabra de Dios, entonces eso es lo que llamamos un asentimiento mental, pero eso no es fe, porque la fe es una fuerza espiritual, ¿ya? Y muchas personas usan la palabra fe para definir o clasificar la religión a la que pertenecen. Yo soy de la fe musulmana, yo soy de la fe budista, yo soy de la fe católica, y ellos utilizan la palabra fe para definir o clasificar la religión a la que pertenecen, y esa es una pésima definición de lo que es fe. Fe es actuar de acuerdo a lo que has creído, pero para creer primero tienes que conocer la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, no hay fundamento. La base, el fundamento de la fe o de nuestra fe es la palabra de Dios. Y hemos visto en estos pasajes bíblicos que se utiliza la palabra rema. Rema, la palabra rema significa revelación. ¿Qué es rema? Información privilegiada. La fe viene cuando estamos oyendo una y otra vez acerca de un tema específico de la palabra de Dios. Si una persona está enferma, no va a estar buscando o leyendo prosperidad. Tiene que buscar todos los versículos, las promesas que hablen de sanidad. Y de acuerdo a lo que tú necesitas, tienes que buscar las promesas que Dios te ha dado en su palabra. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la fe no viene por oír una sola vez la palabra, sino por el oír de una manera continua. La fe viene por el oír y el oír, el oír y el oír, el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿ya? Entonces, una cosa es el logos. ¿Qué es el logos? Está la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, la palabra escrita. ¿Qué es el rema? El rema es la revelación que Dios te da a ti para tu vida. Ejemplo. Yo les conté acerca del problema del hígado, que mi padre falleció con cirrosis hepática.
mi abuelo de cirrosis hepática, mi tío, hermano de mi padre de cirrosis hepática, y en la ecografía a mí me salió algo, ¿no? O sea, estaba viendo ahí problema en el hígado. Pero yo estoy en Cristo, yo soy redimido, libre de toda la maldición de la ley, libre de la enfermedad, libre de la ley de la enfermedad, libre de la pobreza, de la escasez, de la muerte. Somos redimidos. Y estuve orando, y antes de que me den los resultados, el Señor me da 3 palabras: sano, restaurado, limpio. Cuando el doctor ve, ¿qué fue eso? Una revelación. Mi rema vino: sano, restaurado, limpio. Estuve sano, restaurado. Cuando el doctor me dice que no había nada, yo ya lo sabía porque yo había recibido un rema de parte de Dios. Otro ejemplo que les pongo de rema. En el año 99, orando en mi habitación en Sucre, Bolivia, recibo una palabra, ¿ya? Esta palabra salió por mi boca. Yo no me la estaba pensando ni cosa por el estilo. Salió por mi boca: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Dónde está esa palabra? En Josué capítulo 1. Entonces, una cosa es el logos, la palabra escrita, y otra cosa es rema, la palabra revelada. Entonces, mucha gente no recibe de Dios porque no se toman el tiempo para dejar que la fe crezca en sus corazones. A lo largo de la Biblia podemos ver que tenemos que ser diligentes en nuestro estudio de la palabra. Vamos a leer Josué capítulo 1 del 7 al 9 y leemos. Josué capítulo 1 del 7 al 9 y leemos. Solamente, por favor, apaguen el micrófono. El celular no es juguete. Después que lo rompa, no esté llorando. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En estos pasajes de Josué, capítulo 1, del 7 al 9, vemos que Dios le dice a Josué que la clave para el éxito en la vida se encuentra en el estudio diario de la palabra de Dios. No solo una vez a la semana, sino que tiene que ser algo constante. Por eso es que les envío el devocional diario, para que escuchen. Si queremos tener fe para recibir de Dios, necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios o en la palabra de Dios para recibir lo que necesitamos. Otra cosa que tenemos que entender es que a la hora de estudiar la palabra de Dios, siempre tenemos que tener una meta. Mucha gente lee la Biblia como si leyera un horóscopo. Toma la Biblia y le dicen: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y ellos hablen la Biblia a donde caiga y ponen el dedo ahí y dicen: esto es la palabra de Dios para mí hoy. O sea, usan la Biblia como si fuera una ouija, algo así, ¿no? Hay que tener cuidado con estas cosas, porque esa no es la forma en que debemos estudiar o introducirnos en la palabra de Dios. Había un hermano que usaba ese método de abrir la Biblia con los ojos cerrados y ponía su dedo ahí y dice: esta es la palabra de Dios para mí el día de hoy. Y este hermano abrió su Biblia y puso el dedo ahí, abrió, ¿y qué creen que leyó? Y Judas fue y se ahorcó. Y después dijo: no, eso no es para mí. Vuelve a abrir la Biblia y ¿qué creen que encuentra? Y pone el dedo ahí. Y Jesús le dijo: ve
y haz tú lo mismo. ¿Mm? Y él dijo, no, 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 no. A ver, entonces, vos tiene que darme una confirmación. Abre su Biblia y su dedito se va a Primera de Samuel 20:38, donde dice, corre, date prisa, no te pares. Se abrió la Biblia. Hay gente que tiene esa costumbre. Abren la Biblia, lo que Dios me diga, a ver, lo que Dios me diga, a ver, de Tim Marín, de Dopingüe, Cucaramaca, de Títere fue, aquí me va a hablar Dios. ¿Y qué encontró? Y Judas fue y se ahorcó. Ah, no, 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 eso no es para mí. A ver, Señor, me vas a hablar otra vez, a ver. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué? ¿Quieres que me ahorque? No, no, a ver, confírmame, Señor. A ver, pone el dedo, corre, date prisa, no te pares, ve y ahórcate. ¿Usted creen que fue y se ahorcó? Y te he puesto los pasajes ahí, ¿eh? Porque muchos practican la ouija bíblica. Mateo 27:5. ¿Qué le salió? Fue y se ahorcó. Hasta hablando de Judas. Versículo Lucas 10:37. Ve y haz tú lo mismo. ¿Quieres la confirmación? 1 Samuel 20:38. Corre, date prisa, no te pares, ve y ahórcate. ¿Ustedes creen que se ahorcó? Amadas, amados, esa no es la forma correcta de utilizar la Biblia. Esa no es la forma de leer, de buscar de Dios. ¿Ya? Esa no es la manera de leer la Biblia. No es la manera de buscar dirección de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 8:14? Vamos a ver la forma como Dios guía a sus hijos. Recuerden que en las semanas anteriores he estado enseñando acerca de la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ya? Pero en el original en griego dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos adultos, hijos mayores, hijos maduros de Dios. Entonces, la forma en que Dios guía a sus hijos es a través de su Santo Espíritu. Ahora, volviendo a nuestro tema, tenemos que ser específicos a la hora que queremos desarrollar la fe en nuestra vida. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 7? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra segar significa cosechar. Y en Marcos, en la parábola del sembrador, vemos, el sembrador es el que siembra la palabra. Nosotros somos los que sembramos la palabra en nuestro corazón. En nuestro corazón. Y cada semilla, cada promesa de la palabra de Dios va a producir una cosecha en nuestras vidas. Si tú siembras semillas de salvación, eso es lo que tú recibirás en tu vida. Si siembras semillas de prosperidad, recibirás prosperidad. Recibirás fe para prosperar. Y si siembras semillas de sanidad, tendrás fe para recibir sanidad. Aunque en este caso estamos hablando específicamente, hemos comenzado a hablar de fe para salvación, pero también puedes aplicar el mismo proceso para cualquier área de tu vida en la que estés necesitando de Dios. Ahora voy a hablar un poquito acerca de fe para sanidad. Vamos a ver este proceso de la fe en la sanidad divina. Hechos capítulo 14, versículos del 7 al 10, y leo. Y allí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminó y anduvo. En el versículo 7 dice ahí, allí predicaban el evangelio. Y en el versículo 8, el hombre estaba sentado, cojo, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había caminado. Este hombre oyó, la fe viene por el oír, oyó hablar a Pablo, ¿ya? Y el Pablo fijó en él sus ojos y viendo que este hombre tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate derecho sobre tus pies.
Y el hombre saltó, se le enderezaron los pies y empezó a caminar. En estos pasajes vemos los tres elementos en el proceso de la fe. Estamos hablando de tres elementos de la fe. El que da el mensaje aquí es el apóstol Pablo. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio. Y el oyente es el cojo de Listra. Hemos visto que la fe viene cuando uno oye la palabra de Dios, y aquí vemos que Pablo estaba predicando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Y Lucas, el doctor Lucas, nos describe lo que es el evangelio. Aquí está hablando el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y en Hechos 10:38 vemos quiénes son los oprimidos, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Pedro predicó a Cornelio y a su familia, a los suyos, les dijo que los oprimidos que Jesús vino a liberar eran las personas enfermas. Además, que el opresor es el diablo. Por eso, cuando Pablo le predicó el evangelio al cojo de Listra, le estaba diciendo que Jesús había venido a librarlo de su enfermedad. Y también ha venido a librarte de tu enfermedad, de tu atadura, de cualquier cosa que estés pasando en tu vida. Y eso produjo la fe en él para recibir su sanidad. El cojo hizo tres cosas para poder recibir su milagro. Tres cosas que hizo el cojo. Número uno, oyó el evangelio. Número dos, cuando oyó el evangelio, la fe vino a él, tuvo fe y la fe vino a él para ser sanado. Y número tres, él actuó en la palabra. Él escuchó que Pablo le dijo, ponte de pie. Él no podía poner, él actuó. La fe viene y uno actúa. Entonces, oír viene en la fe y uno tiene que actuar. ¿Qué es fe? Fe es actuar de acuerdo a lo que has creído. Por eso tu creer tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Estas tres cosas las hizo el cojo. Oyó el evangelio, tuvo fe para ser sanado y actuó en la palabra. Y así como el cojo recibió su milagro, tú también puedes recibir tu milagro. Si tú sigues estos tres pasos, recibirás las cosas que necesitas de Dios para tu vida. Tres pasos para recibir tu milagro. Número uno, tienes que oír la palabra de Dios acerca de lo que necesitas de parte de Dios. Y tienes que ser específico. Entonces tienes que oír el rema de Dios. Eso fue lo primero que hizo el cojo de Listra. Oyó hablar a Pablo. Estaba escuchando el evangelio que lo haría libre de su enfermedad. Si necesitas sanidad, tú tienes que buscar en la palabra de Dios todos los versículos, todas las promesas que te ofrecen sanidad divina. Por ejemplo, Primera de Pedro 2:24, y leo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, curados. ¿Cuándo fuisteis? En la cruz fuiste curado, curada, sanado, sanada. Entonces, si necesitas que Dios te prospere, tienes que buscar las promesas, los versículos que hablan de prosperidad. Por ejemplo, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tienes que mantenerte firme leyendo una y otra vez los versículos que ofrecen lo que tú necesitas para que puedas estar listo para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Número 2, tenemos que tener fe, confianza en la palabra acerca de lo que queremos recibir de Dios. Hemos oído que si estamos oyendo la palabra, vendrá la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar expuestos a la palabra de Dios. Eso fue lo que le sucedió al cojo de Listra.
viendo que tenía fe, Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Entonces, la fe se había producido debido a que había escuchado el evangelio, específicamente en el área de su sanidad. La fe es un asunto específico. La fe siempre se utiliza para cosas específicas. Si quieres recibir sanidad, necesitas fe para sanidad. Si quieres ser prosperado, necesitas fe para ser prosperado. Tú tienes que buscar los versículos específicos para recibir lo que tú necesitas. Y punto número 3, tenemos que actuar en la palabra. Eso fue lo que produjo el milagro del cojo. Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo saltó y empezó a caminar. El cojo tuvo que hacer algo y tú también tienes que hacer algo para recibir tu milagro. El cojo, para recibir su milagro, oyó, creyó y actuó. De nada le hubiera servido tener fe si es que no hubiera saltado, no hubiera actuado, no hubiera caminado. Su acción, fe es actuar de acuerdo a lo que has creído. Su acción fue lo que finalmente le dio su milagro. Santiago 2:17. Así que también la fe, si no tiene acciones, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y la versión amplificada de la Biblia lo dice, lo traduce de la siguiente manera. Así también la fe, si no tiene obras. ¿Qué son obras? La palabra obras en griego es la palabra praxis, acciones correspondientes. Hechos y acciones de obediencia que la respalden. Si la fe no tiene obras, está inoperativa, está muerta, se ha destituida, no tiene poder. Entonces, la fe siempre se expresa a través de nuestras acciones. Si no hacemos, no practicamos, no ponemos en práctica la palabra de Dios, no recibirás lo que quieras recibir de Dios. No es que, ay, si Dios quiere me da, y si Dios quiere no me da. No funciona así. La parte de Dios ya fue hecha en la cruz del Calvario. Ahora te toca a ti. Si tú quieres algo de Dios, eres tú quien va a traer lo que necesitas de Dios, del mundo espiritual al mundo físico. Santiago 1:22. Pero sed hacedores, practicantes de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, a vosotros mismos. Si tú no actúas en la palabra de Dios, te estás engañando a ti mismo, pensando que vas a recibir algo de Dios. Tú también puedes recibir lo que necesitas de Dios. Solo tienes que hacer esas 3 cosas. Oye la palabra de Dios, ten fe en la palabra de Dios, actúa en la palabra de Dios. Esa es la parte que te toca hacer a ti. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por todo lo bueno que eres tú. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Sabemos que tenemos que estar oyendo tu palabra para que la fe venga y poder creer. Y una vez que creemos, tenemos que actuar en base a lo que hemos creído. Gracias, Señor, porque todo lo que necesitamos está en tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por la medida de fe que vamos, Señor, a alimentar al escuchar más de tu palabra para poder dar gloria y honra a tu nombre, Señor, porque el Padre se alegra cuando los hijos reciben, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén y amén.